¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy os traigo un cómic de un autor novel totalmente desconocido. El invierno del dibujante de Paco Roca. Igual se lo descubro a alguien, ¿verdad? Bueno, a ver la reseña, a ver qué dices, Fernando, a ver qué dices. No te metas con Paco Roca, no te metas con Paco Roca. Bueno, lo primero, tranquilos todos, que es imposible que me meta con Paco Roca. Además, ¿qué más daría, verdad? Si es un titán del medio. Pero bueno, vamos a ver las cositas que hay aquí. Lo primero, ¿de qué va? ¿De qué va este invierno del dibujante? Pues recoge los hechos acaecidos en la editorial Bruguera en una época... ¿En qué época estaremos aquí? Mira, 1958. Y nos va a contar un retrato costumbrista de lo que por esas oficinas ocurría. Vamos a ver por aquí pasar a autores muy conocidos, como puede ser Escobar, como puede ser Francisco Ibáñez. Y bueno, nos va a contar un poco las cosas del día a día en esa editorial Bruguera y cómo se relacionaban estos dibujantes y tal. Vale. Luego entraremos un poco más en detalle acerca del guión, porque ya os adelanto que si hay algo que reprochar a la historia, quizás sea ese guión. Pero bueno, había que dar esas pinceladas. Bueno, vamos con el dibujo. El dibujo, perfecto. Oye, para representar un relato costumbrista, es perfecto. Ambienta muy bien todo. Me resulta curioso, voy a mezclar el dibujo con la narrativa. Me resulta curioso cómo plantea siempre una cámara que parece como de telefilm, de serie de televisión, siempre a la altura de las personas. No va a hacer contrapicados, no va a hacer nada extraño, es siempre un plano fijo que da un poco la sensación de que asistimos a una serie de televisión y que estos son decorados. No sé por qué, esa fue la sensación que me dio a mí. Hace algunas cosas muy interesantes, como que utiliza, esto no lo había visto nunca, según la estación en la que estemos, utiliza una hoja de un color u otro. Pues por ejemplo, en invierno utiliza unas hojas de tono azulado, en verano unas hojas de tono anaranjado, en primavera o en otoño, no recuerdo, pues estas así más rositas. Oye, esto es interesante. Aporta a la narración, es un recurso graciosete. Además, como es una narración que no sigue el orden cronológico estrictamente, pues mira, estas cosas nos ayudan un poco a ubicarnos de forma muy rápida en una época, en una estación al menos, porque van sucediendo varios años, pero bueno, al menos sabemos que estamos en invierno o que estamos en verano. También es curioso el realismo con el que detalla muchas escenas, llama la atención, sobre todo cuando estamos en un bar, pues lo hace con una naturalidad pasmosa. O sea, aquí por ejemplo vemos toda una escena que va teniendo lugar en un bar, pues a la salida del trabajo, como en la mayoría de los lugares, pues quedan a veces para tomar unas cañas, unas bravas, lo que sea, y es que uno se quita el sombrero viendo, sintiéndose transportado a esa época, por la naturalidad y la de apoyos visuales, estilísticos, de guión que utiliza para trasladarnos a esas escenas tan cotidianas. Vale, bueno, pues hasta aquí todos son buenas palabras sobre este cómic. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Merece la pena o no merece la pena su lectura y más allá todavía su compra? Bueno, yo me he encontrado con un problema con este cómic. Y es que la historia no me ha llenado nada. No deja de ser una anécdota en la historia de la editorial Bruguera, y es que aunque conozcas a todos los dibujantes que por aquí se mencionan y que entran y salen, al final nos van a explicar muy poquito de cada uno de ellos. Simplemente pues igual te da unas pinceladas de que si Ibáñez era muy trabajador,
o que si le comparaban con otro dibujante, o que otro dibujante siempre estaba pensando era más ahorrador y otros estaban pensando, bueno, tenían sus líos cada uno con la editorial, pero al final la historia es un relato tan costumbrista que se llena tanto de esas escenas y esos diálogos que no van a ningún lado, en que simplemente mientras uno habla del trabajo que tiene para mañana, pues están pidiendo unas bravas, que si las gambas queman, cuidado, dame un café por aquí, oye, ¿en qué te vas a gastar esto? ¿Qué vas a regalarle a tu mujer por Navidad? Se llena tanto de esas escenas que bien, ambientan muy bien, pero no hacen que la historia avance. Pero es que aunque la historia avanzara más rápida, el problema es que la historia en sí mismo es una anécdota, es que se explicaría en 5 minutos. En 5 minutos se podría contar lo que sucede en este cómic. La editorial Bruguera pues tiene ahí una especie de lucha. Se le van unos dibujantes estrella, con ese vacío de personal entran otros nuevos, como por ejemplo Ibáñez. Entre medias hay una lucha con otra editorial que está surgiendo y bueno, es un poco esa pelea entre Editorial Bruguera y esa nueva editorial por ver quién se queda con el cotarro y quién manda. Pero vamos, que tampoco tiene mucho interés. Es que esto, si fuera un documental aderezado con, pues precisamente con documentos de la época, con fotos, con reportajes, gráficos de la época, tendría un poco más de valor, al menos una curiosidad histórica, pero aquí yo no dudo de que Paco Roca se ha documentado hasta la saciedad, seguramente ha entrevistado a muchos de los dibujantes que pasan por estas páginas y nos ha querido transmitir, yo creo, todo lo que le contaron o toda la documentación que tenía está aquí puesta. Pero claro, es que el guión no va más, es que es un poco una chorradita, que está muy bien, es una curiosidad, nos va a presentar, eso sí, por decir cosas buenas, hay un personaje muy interesante que es un poco granuja y hace gracia como pues la picaresca que tiene y cómo se zafa de trabajar y cómo pese a ser un desastre se le aprecia, pero más allá de eso y un finalcillo ahí que un poco pretende sorprender, que la sorpresa viene más que nada de que la narración está descolocada en el tiempo y entonces al final del todo te explican qué ocurrió. Y entonces, bueno, eh, el cómic vale la pena pues por ver a Paco Roca dibujando estas estampas tan bonitas de una Barcelona de aquella época, asistir pues a una narrativa muy bien hecha. Es que da gusto verlo, la verdad. Mira, con qué poquitas palabras nos va a contar, pues aquí la historia de este pobre hombre que se queda hasta las tantas, el editor, corrigiendo originales en soledad, con el despacho ya a oscuras. Oye, qué bien lo transmite, si es que Paco Roca es un genio en ese aspecto. Pero la historia... Bueno, pues ya está. Hasta aquí el invierno del dibujante. No lo tengo que mandar a Wallapop, no me lo tengo que quedar, vuelve a la biblioteca, que está muy bien para que más gente lea.